Sí, hermanos, yo he sido invitado para presentar el libro de San Juan. Y es un libro de 20 capítulos. No sé si voy a ser capaz de poder presentarlo en 2 presentaciones. Pero alguien me dijo que una tesis de doctorado se defiende en 15 minutos. Entonces tengo mucho más tiempo. Bueno, no pretendo llegar a eso. Creo que el libro de San Juan es muy profundo. Pero el motivo por el que comencé a estudiar el libro de San Juan se debió a que el mensaje de la justificación por la fe caló profundamente en mi vida. Es por esa razón que en la actualidad yo me dedico, una gran parte de mi tiempo dedico a ayudar y colaborar con los hermanos evangélicos, con mi ministerio que se llama Foro Bíblico Evangélico. Son más de 26 años que ando trabajando con ellos. Soy conocido en el medio, creo que soy más conocido entre los evangélicos que entre los adventistas. En cualquier iglesia evangélica donde voy, pastor, pero si llego a una iglesia adventista, ¿quién es esta persona? Entonces, eso ha hecho de que yo haya comenzado a estudiar el mensaje de la justificación por la fe, pero siempre usaba las cartas del apóstol Pablo, porque en las cartas del apóstol Pablo encontramos justificación por la fe, el justo por la fe vivirá, justicia por la fe, justicia de la ley, etcétera, etcétera. Pero no encontramos en los evangelios las mismas palabras. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué, si Pablo es discípulo de Jesucristo, si durante los 3 años y medio en el desierto de Arabia su maestro fue Jesucristo, la palabra viviente? Entonces, ¿por qué en los evangelios no aparece con mayor fuerza el mensaje de la justificación por la fe? Porque Pablo es apenas el reflejo de lo que es Jesucristo. Entonces me puse a estudiar los evangelios y me quedé con el evangelio de San Juan. Y en el evangelio de San Juan he encontrado la justificación por la fe original. Sí, hermanos. Y es la primera vez que voy a presentar este mensaje en 2 partes. Tengo temor de no hacerlo como quisiera, porque muchas veces cada mañana que me ponía a estudiar, terminaba llorando por la luz que recibía, luz preciosa. Yo decía, Señor, si pudiera estar alguien aquí para contarle. Y después en el desayuno corría con mis hijas o con mi esposa, les contaba, pero no era la misma impresión que había recibido yo mientras estudiaba la Biblia y mientras oraba. Entonces, muchas veces pasó así, algunas veces grabé, pero esta vez es la primera vez que voy a presentar esto y espero que el Señor nos ayude, que Él sea quien se presente, porque Él es la palabra viviente. También encontré que en el libro del Evangelio de San Juan, la palabra testigo y testimonio se repite 3 veces más que en los otros evangelios. Entonces, eso fue también la razón por la que le di más importancia a ese tema dentro del libro de San Juan, porque el libro de San Juan tiene muchos temas, pero esta mañana vamos a abarcar cómo Dios forma testigos, cómo formó testigos. Porque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 14, Jesucristo se identifica a la iglesia de la Odisea como el testigo fiel. Y los de la Odisea son llamados los que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Entonces, me hace recuerdo lo que Jesús dijo a sus discípulos en Hechos de los Apóstoles. Cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿se va a restaurar a Israel el reino? Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber cuándo, pero recibirán poder y me serán testigos. Entonces, ser testigo implica ser hijo de Dios,
porque los que tienen el testimonio de Jesucristo guardan los mandamientos de Dios y son el pueblo de Dios. No existe una persona en la iglesia que no haya sido llamado a ser su testigo y a cumplir su mandato, y me seréis testigos. Y también porque esperamos también recibir poder para testificar el testimonio final. Entonces, si estamos esperando concluir la obra como se comenzó, entonces podemos aprender cómo terminará. Si estamos esperando nosotros concluir la obra de Dios y ver cómo va a terminar, y tal vez no conocemos, entonces podemos ir a ver cómo comenzó. ¿De qué manera comenzó esto que va a terminar? Y entonces hay 5 preguntas. ¿Por qué fueron hechos testigos los discípulos, a quienes Jesús les dijo, me serán testigos? ¿Quién les hizo testigos? ¿Cómo fueron hechos testigos? ¿Cuándo fueron hechos testigos? ¿Y de qué fueron hechos testigos? Esperamos responder esas preguntas en nuestra presentación. Bien, vamos con el quién. En el Evangelio de San Juan, vamos a detenernos en el capítulo 1, por favor. Me hubiera gustado mantener las vistas acá, pero quiero tener sus vistas en su Biblia. Entonces quiero que por favor ustedes abran sus Biblias, porque esta palabra es palabra viva cuando tú deseas recibirla. Y no solo es espíritu y vida, sino que en ella se presenta el Señor Jesucristo. Amén. Entonces el capítulo 1 de San Juan dice, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién fue Dios, el autor? ¿Quién hizo testigo a Juan? Fue Dios, el que hizo testigo a Juan. ¿Por qué Dios hizo testigo a Juan? Dice el versículo que sigue. No era él la luz, versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Juan fue llamado a ser testigo? Porque aquella luz verdadera, la palabra que estuvo siempre con Dios y era Dios, la vida, y que esa vida es la luz de los hombres, venía a este mundo. No solo que venía, sino que ya estaba en el mundo. Pero el problema es que el mundo no lo conocía. Y Dios necesitaba de un testigo. Por eso dice, hubo un hombre a quien Dios eligió por testigo y lo envió para dar testimonio. Pero antes de Juan, Dios había usado a otros testigos. Si vemos todos los evangelios, si tú estudias todos los evangelios y relacionas con el libro de San Juan, ves que todos están relacionados. El primer testigo del Mesías fue nada menos ni nada más que un ángel, y no cualquier ángel, sino el ángel que ocupa el lugar de Satanás. Gabriel fue enviado a Zacarías, y a Zacarías le dijo, tu hijo va a ir delante de su Señor. El mismo Zacarías le dijo a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La palabra no dice su nombre, pero un ángel, supongo que es el mismo Gabriel,
cuando José pensaba dejar a María al verla embarazada, le dijo en sueños, no la dejes, porque lo que en ella está concebido del Espíritu es. Y también un ángel se apareció a los pastores y les dijo, un Salvador, que es Cristo y el Señor, y esta pues será por señal. Luego de este gran testigo, tenemos a sabios del oriente que llegan a Jerusalén y testifican, ¿dónde está el rey de los judíos? Luego de estos, tenemos a Elizabeth, la esposa de Zacarías. Cuando María llega a visitar, ella dice, no soy digna de que tú me visites, la madre de mi Señor. Y luego la misma María, después de la salutación, dice, vino en ayuda de Israel. ¿Quién vino en ayuda de Israel? El Mesías. Y Zacarías, después de que su lengua fue desatada, Zacarías profetizó y dijo, nos ha levantado un poderoso Salvador. Y vamos después en el templo, Simón, a quien el Espíritu le había dicho que no iba a bajar a la tumba sin ver al Mesías, él tomó al Mesías en sus manos y dijo, han visto mis ojos tu salvación, han visto mis ojos tu salvación y ahora puedes, Señor, darme descanso. Y por si fuera poco, había también una mujer ahí, Ana, y Ana, también movida por el Espíritu Santo, dijo, la redención de Israel. Todos estos testigos, queridas hermanas y queridos hermanos, se juntaron en Juan el Bautista. Todos esos, porque los pastores divulgaron por las colinas de Judá el nacimiento extraño de Juan, hijo de Zacarías, su extraña forma de quedar mudo. Todo eso fue comentado. Israel estaba preparado, Judá estaba preparado. Y entonces viene Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, para mi comprensión, es el resumen, es el sumum, es la síntesis de esos testimonios, de todos ellos, incluyendo la del gran ángel Gabriel. Porque la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 3, 2, que Él llegó en un tiempo especial, con un mensaje especial y como un profeta especial. Así como dice la sierva del Señor, que el pueblo de Dios de este último tiempo es un pueblo especial, en un tiempo especial, con un mensaje especial. Porque no en vano en este libro de Lucas dice quién estaba reinando, quién era sacerdote cuando Juan recibió palabra. Entonces se estaba cumpliendo y Juan en su retiro había meditado en los 7 testimonios dados por estos que le antecedieron. Pero especialmente él había recibido el testimonio de su padre, Zacarías. Y si nosotros nos detenemos un poquito en el testimonio de Zacarías, vamos a ver el capítulo 1, versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordándose de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos
en santidad, en justicia delante de Él, todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de su presencia, irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto como la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esas palabras y el significado que tienen todas esas palabras estaban en el corazón de Juan el Bautista, hermanos. Nosotros no leemos, cuando leemos que Juan el Bautista decía, arrepentíos, dejen de pecar, el Mesías está entre ustedes, pero debemos de leer todos los evangelios, porque el mensaje de Juan es el resumen, síntesis de todos aquellos testimonios, pero especialmente el de su padre, Zacarías. Y entonces la razón, el por qué fueron hechos testigos y fue hecho testigo él, es que el Mesías había venido. Dios había cumplido su pacto enviando al Mesías, el Cristo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Sí, estaba el testigo. Pero vamos ahora al cómo. ¿Cómo fue hecho testigo Juan? Juan, dice la palabra, que cuando él estuvo en el desierto, Lucas capítulo 3, versículo 2, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Todos los testigos son hechos testigos primero por la palabra. Alguien les testifica, alguien les aclara, les predica. Y a Juan fue directamente Dios que le dio la palabra, hermanos. Fue Dios. Por eso dice, vino la palabra de Dios. Y él mismo, en el Evangelio de San Juan, él mismo dice, en el capítulo 1 de San Juan, dice, versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién lo había enviado? ¿Cómo lo hizo testigo? Por la palabra. Entonces, se oye la palabra, se recibe la palabra, se escucha la palabra, se recibe la palabra y se cree en la palabra. Y la palabra no es la palabra de un libro. Es la palabra del que dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que recibes espíritu. Y si Dios es espíritu, recibes a Dios. Recibes vida. Y si el que estaba con el Padre, como la palabra, era la vida, y la vida es la luz de los hombres, recibes a Jesucristo. Por eso, ¿cuánto perdemos nosotros al no leer nuestra Biblia, hermanos? Ese era el gran significado, el gran valor que los protestantes del siglo XVII, XVIII, los puritanos le daban a la lectura de la palabra. Porque tener una porción de la palabra para ellos, para los valdenses, era tener la palabra que trae espíritu y trae vida, que trae a Jesucristo a tu vida. Pero nosotros hemos aprendido a ver esto como un libro y hemos aprendido a leer y a recibir sus enseñanzas como la adquisición de conocimientos. Exactamente como lo hacían los fariseos. Cuando Nicodemo fue a visitar a Jesús, Nicodemo no fue a recibir vida, él fue a discutir conocimientos con Jesucristo.
Y Jesucristo le dijo, un momentito, no necesitas más conocimiento, lo que necesitas es nueva vida, nacer de nuevo. Así que mis hermanos, entonces, ¿cómo se es testigo? Se recibe la palabra de Dios, se la acepta, se la cree, y entonces la palabra te toma a ti. No eres tú quien tomas la palabra. Y esa palabra hace que en tu corazón estalle, porque ahora hay un testimonio que debes de dar. Y Juan era ese. Tenía el testimonio de Gabriel, tenía el testimonio de todos los demás y de su padre y de la palabra del que le dijo que vaya a bautizar con agua. Amén, hermanos. Gloria al Señor. A continuación, el segundo paso para ser testigos se nos muestra en el mismo versículo. El versículo 33 dice, del Evangelio de San Juan capítulo 1. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. ¡Wow! Cuando la persona recibe la palabra, cree la palabra, Dios le da el privilegio de ser engendrado de Dios, hermano. Porque eso es lo que dice en el capítulo 1, versículo 12. Vers 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra ha sido engendrada, el Espíritu ha sido engendrado. Y por esa razón no puedes callar lo que has oído. Ahora eres testigo. Amén, hermanos. Pero una vez que tú has recibido esa palabra, Dios ahora prepara una revelación de esa palabra de Cristo. Porque a Juan se le dijo, ve y bautiza, ve y anuncia lo que sabes del testimonio que has escuchado de tu Padre y de todo el testimonio que ha sido dado acerca del Mesías. Y Juan, fiel a su cometido, él estaba anunciando. Pero luego dice en el versículo 32, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y estalla. Y yo le vi. Y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Dios usa para hacer testigos a sus hijos los dos sentidos. Primero el sentido del oído y luego el sentido de la vista. Primero, Juan recibió palabra con el oído y recibió en su corazón y lo abrazó. Y al abrazarlo y al recibirlo, esa palabra fue engendrada en él. Estaba en él esa palabra y esa palabra dio testimonio. Pero después le prometió que recibiría una revelación de esa palabra de Cristo. Y entonces recibió la revelación, hermanos. Cuando él estuvo bautizando en el Jordán, vino alguien. La pregunta es, ¿Jesús conocía a Juan el Bautista? ¿Conocía, hermanos? Él dice, yo no le conocía. Hermanos, Juan
Juan el Bautista es primo suyo. Es hermano, es hijo de su tía Elizabeth. Cuando él dice, yo no lo conocía, no se refiere a conocer con estos ojos. El problema de nosotros los seres humanos es que siempre buscamos conocer a Dios con estos ojos. Juan, por supuesto que lo conocía. Por eso que cuando Jesús llegó, Juan le dijo, un momentito, Jesús, yo soy quien debe ser bautizado por ti y no yo a ti, porque sabía de su vida justa, sabía de su vida pura, hermanos. Y Jesús le dijo, deja que las cosas se cumplan como está mandado. Y entonces lo bautizó, y cuando lo bautizó y Jesús salía del agua, entonces la señal que él había recibido, que se le había dicho, se cumplió. Vio al Espíritu Santo descender y escuchó además. No solo le dio el privilegio de ver, sino también de escuchar. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¡Wow! Entonces la revelación, entonces Juan fue hecho completamente testigo. Ahora no solo tenía el testimonio oído, sino también el testimonio visto, pero el testimonio que no solo se ve con estos ojos, sino se ve con los ojos que Dios abre. Amén, hermanos, porque Jesús dijo en este mismo evangelio, refiriéndose a los fariseos, yo para juicio he venido a este mundo, para abrir los ojos de los que no ven y para cerrar los ojos de los que ven. Y no se refería a los ojos, se refería a dar revelación de Él, a dar revelación de Él a los que realmente lo querían comprender. Y los judíos y los fariseos que no lo querían, aún esa revelación les fue quitado. Entonces, aquí vemos ahora a Juan completo. Por eso el versículo 34 dice, yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Y dice la palabra en el versículo 35, que al día siguiente, no he podido entender hasta ahora a qué se refiere, qué días estaban pasando, porque dice el capítulo 1, al día siguiente. Todavía me pregunto, ¿posible era una fiesta? Porque Jesús vivía en Galilea, no vivía en Judea. Así que Jesús subía de Galilea a las fiestas. Y el Evangelio de San Juan es, casi todo el relato de San Juan es cuando Jesús está en Judea, excepto el capítulo 6 cuando Jesús está en Galilea. Los demás evangelios hablan de su ministerio en Galilea, en Capernaum, en Betsaida. Pero el Evangelio de San Juan se dedica más a Judea y se dedica más a las fiestas. Y parece que Juan, como judío, está haciendo acompañamiento de las fiestas. Todavía yo no he entrado en esa área, hermanos. Solo les puedo compartir lo que el Señor me ha mostrado de cómo Dios hace testigos. Pero puedo atisbar que eso sí, hay algo ahí entre las fiestas. Porque fue en una fiesta, como veremos más adelante, que Jesús dio su mayor revelación de palabra. Y en Jerusalén. Entonces, concluimos, la primera conclusión, ¿cómo Dios hace testigos? Usa el Señor el sentido del oído primero y el sentido de la vista. Pero no es este oído ni es esta vista, aunque sí este oído habla, escucha, esta vista ve también. Pero Jesús, la misma palabra dice, de oídos oirán, pero no entenderán. Y con la vista verán, pero no percibirán. Y este pueblo tiene su corazón lleno de grasa, que no es posible que comprendan lo que se les está mostrando. Muy bien, pero ahora no es el único testigo, porque un testigo tiene que hacer otros testigos, hermanos. Y entonces el Evangelio de San Juan sigue, y luego dice que al día siguiente Juan vio de nuevo a Jesús. Y cuando Juan vio de nuevo a Jesús, Juan estaba con 2 de sus discípulos. Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos.
Y entonces, mirándole, Juan dijo, «He aquí el Cordero de Dios». En una forma de decir, jóvenes, discípulos, esta es la persona de la que tantas veces estuve hablándoles. Él es. Y el libro de Deseo a todas las gentes dice que cuando estos dos discípulos escucharon la palabra, el Cordero de Dios, no entendieron lo que significaba porque ni Juan explicó qué significaba el Cordero de Dios. Pero el testimonio de Juan fue tan poderoso que los movió a Andrés y al otro discípulo a seguir a ese sujeto, a quien Juan había dicho, «He aquí el Cordero de Dios». ¿Quién era ese? Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces fueron movidos. Así que cuando un testigo tiene el testimonio de Dios, su testimonio es poderoso. Su testimonio mueve, hermanos. Entonces ellos siguen. Después de que ellos están siguiendo a Jesús, Jesús se da cuenta que les siguen y les pregunta, ¿a quién buscan? ¿Qué quieren? Y los discípulos dicen, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús responde, vengan y vean. ¿Qué había pasado con los dos? Los dos habían recibido el testimonio de Juan con el oído. Y habían recibido el testimonio y habían aceptado y creído en el testimonio de Juan, la palabra. ¿Y qué había pasado en ellos también? Se había engendrado, se había cumplido lo que dice el versículo 12 y 13 del capítulo 1. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué tenían ya Andrés y el otro discípulo? La palabra engendrada en ellos. Estaba la palabra engendrada en ellos y eso mismo les movió, porque cuando recibe la palabra, también está preparada la revelación, porque Jesús les dijo, vengan y vean. Es intrascendente que Jesús les haya mostrado dónde vivía, un cuarto, una cama o no sé qué. Yo pienso que no se refería a eso, se refería a que vean lo que estaba preparado para ellos. A diferencia de Juan, que solamente se le dio primero el testimonio a su oído y se le prometió posterior dar revelación a su vista, en cambio a estos discípulos casi inmediatamente, casi simultáneamente ocurren las dos cosas, tanto para el oído como para la vista. Porque, ¿qué pasa después? Dice la palabra del Señor que dice la palabra del Señor que al día siguiente Andrés salió de la presencia de Jesucristo y fue en busca de ¿quién? ¿Cómo habrá ido él? Ya me puedo imaginar que no con desgana, sino con diligencia, casi corriendo y saltando. Simón, no sabes la buena noticia. Hemos hallado al Cristo, al Mesías. Ven, Simón. Y la palabra dice que halló primero a Simón. Y la pregunta es, ¿a quién halló después, Andrés? Porque la palabra dice que halló primero a su hermano, Simón. Y la pregunta es, ¿a quién halló después? Los trajo a Simón. Simón había oído también, en Simón también se sembró la palabra, el testimonio de Andrés. Ahora Simón estaba en el efecto de ser testigo. Y cuando Simón aceptó ir con su hermano Andrés a Jesús, entonces vio, porque Jesús, la palabra dice, mirándole, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Ahí la palabra mirando implica algo. Parece que la mirada de Dios despierta nuestra mirada también. No se dice aquí del testimonio de Pedro, pero más tarde nosotros vemos a Pedro también testificando.
Después de que fueron enviados y regresaron, Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Unos dijeron, dicen que eres Elías, dicen que eres el profeta. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién contestó, hermanos? ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces tenía el testimonio, había recibido por el oír y engendrado a Simón, y había visto al Mesías. Sí, también lo había hallado. Porque ¿con qué se halla, hermanos? ¿Por qué Andrés sale diciendo, hemos hallado? ¿Se halla a las personas con el oído más que con la vista? ¿O realmente con la vista? Más que con el oído, con la vista, ¿no? Entonces, también Simón había recibido. Pero aquí vemos otro testigo. Versículo 43 dice, al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, ¿a quién había testificado Andrés? A Felipe, porque dice el versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces, ¿a dónde regresó? ¿A quién fue a buscar? A Andrés, que por supuesto estaba con Felipe, a Simón, que por supuesto también estaba con Felipe, porque eran de la misma ciudad, y al ser galileos y al estar en Judea, estaban juntos. Así que cuando Andrés fue esa mañana en busca de su hermano Simón, también le había testificado a Felipe. Y Felipe también ha oído el testimonio de Andrés, se ha sembrado la palabra en él, ha sido engendrada la palabra en Felipe, pero Felipe no es presto a responder como Simón, su hermano, sino que trae duda y está entre dudas, pero finalmente cree la palabra y va en busca. Y cuando va en busca es hallado por Jesús. Y si es hallado por Jesús, entonces también recibe la revelación a Felipe. Porque entonces vemos a Felipe en el versículo 44, y dice, versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Quién también había llegado a ser testigo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo el Evangelio de San Juan explota. Testigo. Y se puede ver a los testigos de Dios. Entonces, con razón, Jesús dijo, me serán testigos, porque realmente Él sabía que eran sus testigos. ¿Ven, hermanos? Pero Natanael recibe para mi comprensión una revelación que lo abruma más que a Felipe, incluso más que a Andrés. Porque ¿qué dice la palabra? Cuando Felipe le da el testimonio y le dice, hemos hallado al profeta, aquel que Moisés dijo, profeta como yo ha de levantar entre sus hermanos, a este oiréis. En otras palabras, al libertador, Natanael, ha llegado el día de la liberación y el libertador, el Moisés, ya está aquí. El que nos va a librar del yugo romano ya está entre nosotros y lo he encontrado. ¿Y no sabes quién es? Es nuestro paisano, es Jesús de Nazaret. Entonces, Natanael dice, ¿cómo? Ya hemos estado conversando, Felipe, porque ya habían escuchado el testimonio de Juan. Natanael y Felipe ya habían escuchado el testimonio de Juan. Y Natanael estaba escuchando por segunda vez, pero esta vez estaba escuchando con certeza. Y entonces, ¿de Nazaret puede venir algo de bueno? Y entonces, en esa situación, Felipe le dice, ven y ve. ¿Por qué ven y ve? Vas a ver lo que yo he visto. Amén, hermanos. Amén. Claro, Felipe había visto, entonces ven y ve, así como yo he visto, ven y ve. Entonces lo lleva a Natanael. Y cuando Natanael está llegando, Jesús lo mira y le dice, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces?
Y Jesús le contestó, antes que Felipe te llame, cuando tú tomaste la decisión de no negar la luz y el testimonio de Juan en tu corazón, a pesar de mi origen, a pesar de tus prejuicios, yo sabía y conocía tu corazón. Hermanos, esas palabras abrieron los ojos espirituales de Natanael. Ya me puedo imaginar a Natanael cayendo de rodillas, diciendo, Maestro, porque ya lo había aceptado como maestro. Ya lo había aceptado como maestro por el testimonio de Juan. Le dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¡Wow! Y hablando del Rey de Israel, cuando el Señor cuando el ángel Gabriel le dio el testimonio a María, en el libro de Lucas, le dijo, este será hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino será para siempre. Esas palabras fueron dichas por Gabriel a María. Hermanos, Natanael está tomando del testimonio de Juan, del testimonio que Juan había hablado y había escuchado, y por esa razón Natanael cae de rodillas y dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanas y hermanos, cuando Dios entregó a David el trono de su pueblo, lo primero que Dios hizo fue entregar el trono del corazón de su pueblo, hermanos. Cuando todo Israel, como un solo hombre, se reunieron y le dijeron a David, David, reina sobre nosotros. Y después de que Dios entregó el corazón, el trono en el corazón de cada uno de su pueblo, Dios también le entregó el trono del reino de Israel a David. Exactamente eso es lo que Dios hace con nosotros. Lo primero que Dios toma es el trono que hay en nuestro corazón y se lo entrega ¿a quién, hermanos? Porque ¿dónde está el trono de Israel? Está en tu corazón, en mi corazón, en primer lugar. Porque si Jesús no se sienta en el trono de tu corazón, ¿cómo va a gobernar en su pueblo? Entonces cuando Natanael está postrado de rodillas, está diciéndole, Señor Jesús, tú eres mi Rey, reina sobre mí. Aquí estoy, Señor, soy tu siervo. Siéntate en mi trono. Amén, hermanos. Un siervo de Dios, por eso es un hijo de Dios. Es sobre quien gobierna el Señor. Qué maravilla, hermanos. Y así el capítulo 1 de San Juan da un destello poderoso de cómo Dios hizo testigos a los suyos. Amén, hermanos. Amén. Pero no terminó ahí, porque cuando Natanael dijo esas palabras, Jesús le dijo algo a Natanael. Le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué había visto entonces? Había visto la revelación también Natanael. Por eso le dijo, cosas mayores que estas verás. O sea que en el momento que Jesús le dijo, te vi bajo la higuera, ese es el momento cuando, como Juan el Bautista vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús y se cumplió lo que Dios le había dicho, vas a ver y vas a saber que ese es el Cristo, el que bautiza con el Espíritu Santo. De la misma manera, cuando Natanael escuchó las palabras, te vi bajo la higuera, ese es el momento cuando Jesús estaba revelándose a Natanael. Por eso le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás.
Y luego le dijo, desde ahora en adelante, ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir con eso el Señor Jesucristo? No solo estaba hablando del cielo, del reino de los cielos. Cuando Jesús dijo de Capernaum y de Betsaida, dijo, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo has sido levantada, hasta el infierno serás derribada. ¿Capernaum fue levantada hasta el cielo, hermanos? Literalmente no. Pero Capernaum y Betsaida fueron testigos de la revelación de Dios. Ellos fueron elevados hasta el cielo del conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué se iba a abrir para los discípulos? La revelación, la gloria de Cristo se iba a abrir, hermanas y hermanos. Amén. Quiero mostrarles un pequeño video para mostrarles que Dios hace testigos de la misma manera, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. El tiempo se me ha cumplido, ya tengo unos pocos minutos, pero quiero mostrarles este video y quiero que lo vean, por favor. Vean ustedes cómo también en el Antiguo Testamento exactamente la forma como Dios hacía de sus discípulos. No he logrado terminar lo que tenía planeado, pero creo que en esencia hemos visto quién hace testigos, por qué hace testigos. ¿Quién hace testigos? Dios. ¿Por qué hace testigos? Porque hay un gran acontecimiento, un personaje, el acontecimiento más grande de toda la historia de toda la historia de la humanidad y aún del universo. El Mesías prometido, lo que estaba en la mente y en el corazón de Dios antes que este mundo existiera, ese fue el hecho, la causa para que Dios llamara testigos. Y cómo vemos que Dios usa el sentido del oído y luego el sentido de la vista. Usa este sentido literal, pero también usa el otro sentido espiritual. Amén. Así es, hermanos. Bien, entonces, pero si quiero, permítanme, en el capítulo 3 de San Juan, Jesús tiene una conversación con un personaje, Nicodemo. Poco antes había estado en Jerusalén y en los últimos versículos del capítulo 2 dice que viendo las señales que Jesús hizo, muchos creyeron en él. Pero Jesús dijo que no confiaba en esas personas. Así que hay muchas personas, incluso el pueblo judío casi en su totalidad, era un profeso pueblo, eran falsos testigos, no eran testigos de Cristo. Jesús dice en el capítulo 8 les dice a ellos que son hijos son testigos del mentiroso, del padre de la mentira. Entonces, cuando Nicodemo llegó, el Señor les mostró a los discípulos cómo el cielo fue abierto, cómo ellos vieron mensajeros subir sobre Cristo y mensajeros bajar sobre Cristo. Así que Nicodemo llega y Nicodemo le dice, tú necesitas nacer de nuevo, porque solo estás nacido de la carne y no estás nacido del Espíritu. Como todos los hombres venimos a este mundo solo nacidos de la carne y solo somos testigos de la mentira, a menos que seamos hechos testigos por Dios. Entonces, Nicodemo pregunta, ¿cómo puedo nacer del Espíritu? ¿Cómo puede ser esto? Jesús le responde, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Y entonces Nicodemo queda con la respuesta, con la pregunta, pero sin recibir la respuesta. Pero a continuación Jesús le da la respuesta.
y le dice, las personas que como tú han recibido la palabra y han creído, porque Nicodemo había venido esa noche escuchando el testimonio de Juan. Por eso las primeras palabras de Nicodemo son, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo, si Dios no está con él. Entonces, Nicodemo ya tenía la palabra engendrada, pero necesitaba la revelación para nacer. Aquí hay otro elemento. Primero, así como en la vida natural, el nacimiento sigue al engendramiento. Sin engendramiento no hay nacimiento. Entonces, lo primero que se hace es engendrar por oír la palabra y se nace por ver la revelación. Entonces, cuando Nicodemo pregunta, ¿cómo puede ser eso? Jesús le dice, de esta manera, Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ustedes pueden ver la relación de uno engendrado, luego nacido del Espíritu. Amén. Muy bien, a continuación vamos a ver esta historia que ustedes la conocen, hermanos, de Naamán. Naamán ha venido de leproso. Ha llegado a las puertas de Eliseo. Eliseo ni siquiera se mostró su cara. Lleno de su orgullo, Naamán está de retorno a su país, diciendo, no me voy a bañar yo, no me voy a zambullir en un río lodoso y turbio. En mi país hay mejores ríos, Abana y Farfar. ¿No son ríos mejores que este Jordán? Pero sus siervos le dicen, Señor, tú has dicho que vas a hacer cualquier cosa que el profeta te pida a fin de sanarte. Y si te ha dicho que te zambullas en el río, ¿por qué no lo haces, Señor? Venciendo su orgullo, venciendo su carne, finalmente Naamán decide obedecer la palabra que no necesita hermano. Ya. Decide obedecer la palabra. Se humilla y finalmente cuando él decide obedecer la palabra, obedece lo que el profeta le dijo, zambúllete en el desierto. Y aquí vemos a Naamán quitándose la ropa para entrar. ¿Qué ha pasado? Ha muerto a su orgullo, ha muerto a su viejo hombre, ha oído finalmente la palabra del profeta que le dijo, ve al Jordán, sumérgete 7 veces y serás limpio y tu carne, y tú serás curado de la lepra. Ahora Naamán está bajando al agua y baja, como todos los seres humanos, con la duda de si será o no será. Pero finalmente él baja, mira arriba al cielo, contempla y él va a entrar al agua. Naamán había recibido el testimonio de otra testigo. ¿Quién fue la testigo que? Esa niña era testigo de Dios. Si mi Señor fuera a Samaria y si hablara con el profeta lo sanaría. La opinión de esa pequeña niña llegó hasta palacio en Siria. Y el rey mismo mandó a Naamán con cartas. Pero en Israel, el mismo rey y el pueblo no sabían nada. Rompieron sus vestidos. Temieron por un próximo ataque. Pero Eliseo le dijo, mándalo y va a saber que hay profeta en Israel. Y ahí está Naamán, hermanos. Todos ellos están en expectativa. Finalmente cumple, entre la duda y la duda, cumple. Y son 7 veces. ¿Quién es el río? Primero, la voz, hermanos, la voz del profeta Eliseo, a quien ni siquiera vio su cara.
El encargo del profeta Eliseo es la palabra que Naamán creyó. Y cuando él se humilló y decidió obedecer esa palabra, la palabra se engendró en él. Y ahora está bajando al río turbio. ¿Símbolo de quién es el río turbio? De Cristo Jesús. Él es el que bautiza en el Espíritu. ¿En quién nos bautiza? Si la palabra bautizar es sumergirse, entonces Él es el que nos sumerge en el Espíritu. Cristo nos sumerge en Él mismo, hermanos. Así que está siendo sumergido en algo que los hombres desprecian, agua turbia. Ríos de mi país son mejores que esto, pero ahora Él ha sido sanado. Se está viendo sanado con estos ojos, pero no solamente está viendo, sino que también está viendo al Dios verdadero. Sus ojos espirituales han sido abiertos y ahora es testigo. Él es testigo. Y él regresa a Eliseo y le dice, por favor, te ruego que tomes algo de lo que he traído para ti. Y Eliseo le dice, yo estoy delante de Dios y no voy a dar motivo para que tú tropieces y pienses que has comprado tu salvación y tu curación. Ni un solo centavo. No tomó. Pero Naamán ha conocido a Dios y él dice, ahora he comprendido que en toda la tierra no existe Dios sino solo en Israel. Y a partir de ahora yo voy a servir a este Dios. Y él pide, por favor, te pido que me des, no importa, dos cargas del peso de la mula. Lo que 2 mulas pueden llevar. Y he aprendido que cada mula lleva 4 arrobas, hermanos. Él estaba pidiendo llevar 8 arrobas, estaba pidiendo llevar 2 quintales. ¿Puede una persona cargar 2 quintales? Posiblemente sí, pero por muy poco tiempo. Pero vivir con 2 quintales. Entonces, ¿qué estaba pidiendo él? Él dijo, no importa lo que sea, voy a hacer por el Señor. Cuando uno se entrega al Señor, cuando Dios se revela a ti, tu corazón es entregado como Natanael y dice, Señor Jesús, reina sobre mí. No hay mandamiento difícil que obedecer. Durante el siglo XVII, muchos creyentes eran quemados. Una señorita estaba siendo quemada por acusación de judaísmo. Y cuando ella dio un testimonio valiente, un hombre escuchó y gritó, Él es hijo de Dios, el rey de Israel. Ese hombre había recibido el testimonio e inmediatamente también recibió la revelación. Y este hombre fue quemado junto con ella, hermanos. Un hombre estaba al lado de la cruz de Cristo, había escuchado el testimonio de Juan, pero ese mismo momento, cuando Jesús estaba a punto de morir, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo el Señor, estarás conmigo. Y en ese momento él recibió revelación de Dios y él murió en paz y en el reino de Dios, hermanos. Dice la sierva del Señor que cuando nosotros recibimos esa revelación, llegamos al punto más alto. Nuestro corazón está preparado porque es vida nueva, vida sobrenatural, vida de lo alto que está en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ese es el génesis de la obediencia. A partir de ahí no hay mandato que uno no esté dispuesto a obedecer a Dios. Así que mi hermana y mi hermano, te invito a que tú también, si ya eres testigo, puedes estar en la fase del oído. Puede ser que aún no haya llegado la fase de la visión. O tal vez puede ser también que solo estás como Felipe deambulando, conociendo la palabra del Señor, pero nunca has abrazado la palabra. Abrázala, vívela, testifica. Y el Señor va a preparar para ti revelación. Que Dios bendiga su palabra. Amén.